Sala de Redacción. Hola, bienvenidos a Sala de Redacción. Muchas veces nos fracturamos o nos tenemos que someter a una cirugía y estas son situaciones que causan dolor. Por fortuna existen los médicos y las medicinas. Pero ¿qué pasa cuando el que se fractura es el corazón? Cuando sentimos que la vida se parte en mil pedazos y duele hasta respirar. El duelo es nuestro tema de hoy en Sala de Redacción. Para tratar este tema nos acompañan Karen García, médica cirujana, mamá de Juan Sebastián, quien infortunadamente falleció. Karen es la fundadora y directora de FUNCEBAS, una fundación creada en homenaje a su hijo. Y también está con nosotros Camilo Rusi, acompañante de duelos, creador del Congreso Internacional Cierre de Ciclos y autor del libro El duelo duele y eso está bien. Camilo, ¿qué es el duelo? Bienvenido. Muchísimas gracias y bueno, qué pregunta tan importante porque todos vamos a pasar por este proceso que se llama duelo y resulta que muchas veces pensamos que el duelo es algo negativo, digamos que existe tal vez para torturarnos y resulta que no, el duelo se asemeja más como a un doctor. La vida nos hace ciertas heridas y llega ese doctor a sanar esas heridas. Es un proceso, el duelo, si quisiéramos ponerle una definición contundente, el duelo es un proceso natural de adaptación a un cambio doloroso. Siendo cambio doloroso, cualquiera, no solo la muerte de un ser querido, yo creo que ya vamos a hablar de ese tema. Bueno, y Karen, cada duelo es distinto, cada duelo es particular. Usted como mamá, como médica también, vive el duelo por su hijo Juan Sebastián. Yo siento que vivo. Para mí el duelo es algo que no desaparece y es algo que nos invita a crecer alrededor de él y más cuando se trata de la pérdida de un hijo. Bueno, como decía Camilo, hay diferentes tipos de duelos. Hoy nos vamos a centrar en el duelo por muerte, pero hablemos un poquito de los otros duelos, Camilo, que uno como que no siente que son duelos como tal. Claro que sí, en realidad uno puede estar en duelo por cualquier cambio doloroso y significativo para uno. Y entonces, entre esos, los más comunes que acompaño yo, por ejemplo, es el duelo por una separación amorosa, el duelo del divorcio, el duelo de la separación de un noviazgo. También está el duelo de la salud, cuando vamos perdiendo ciertas capacidades, cuando ya no vemos igual o por una enfermedad tenemos diferentes capacidades físicas. También está el duelo, por ejemplo, de un animal de compañía. Muchas veces lo invalidan y te dicen, no, adopta otro. Y resulta que es un duelo tremendamente válido y duele mucho. Está el duelo de la expectativa. Por ejemplo, una pareja que quiere concebir un hijo y hay infertilidad y entonces se da ese duelo. Como estos hay muchísimos y entonces en realidad lo que abarca a todos, la sombrilla que está encima de todos es si a ti te genera dolor significativo, ahí llega ese duelo a ayudarte a adaptarte a las nuevas circunstancias. Es decir, que el duelo es como perder algo o alguien que uno tiene, dejar de tener eso o esa persona. Puede ser eso, puede ser esa persona. Tú ahí lo dijiste de manera muy acertada. Y eso es gigantesco, porque yo puedo perder una expectativa, puedo perder una amistad, puedo perder un animal de compañía, puedo perder tantas cosas en la vida. Y si nos ponemos a pensar, el común denominador de la vida es la transformación, el cambio. Entonces, constantemente estamos en duelo y a pesar de eso no nos entrenamos al respecto. Entonces, importantísimo este tema. Karen, el duelo como mamá, el duelo como médica. Yo no sé, me atrevo a decirle que como médica usted ir viendo el avance de la enfermedad de su hijo tendría que ser como un doble duelo o una doble situación de angustia, el de mamá y la médica. Sí, claro. Para mí fue un proceso doble en el que tuve que enfrentar retos tanto como mamá, como cuidadora y también como médica. Aún vivo el duelo como médica, en un nivel más alto que él como mamá, porque tuve que aceptar la enfermedad y una enfermedad que era difícil y no tener la cura, y más para mi hijo. ¿Nos quiere contar, Karen, con todo respeto, un poquito de qué le pasó a Juan Sebastián? Bueno, Juan Sebastián en el 2020 empieza con un dolor abdominal y es diagnosticado por una leucemia mieloide aguda de alto riesgo. Tenemos que ir a un proceso de trasplante al Hospital de la Misericordia, donde nos enfrentamos a una serie de retos y complicaciones de su enfermedad. La enfermedad era bastante agresiva y él poco a poco se fue deteriorando. Un niño completamente sano, que nunca se había enfermado, tiene que vivir un proceso de una leucemia agresiva
que empieza a generar en él complicaciones en todos los órganos de su cuerpo. De un momento a otro, en el caso de, al cabo de 7 meses, Sebastián desmejora, terminamos en una UCI, él con daño cerebral difuso, daño a riñón, hígado, o sea, fue un proceso muy agresivo, muy duro. Y Sebastián en septiembre del 2020, 7 meses después de su enfermedad, fallece. ¿Cómo es un acompañamiento de estos duelos, Camilo? Estos duelos se acompañan dando espacio para el duelo, Ángela. Lo importante del duelo es darle espacio. Si se llevan algo de acá, ojalá sea eso. El duelo lo que necesita es espacio, y me refiero a espacio mental para tener claridad sobre lo que está pasando, que es el duelo. Como cuando uno le diagnostican, seguro a la doctora lo ha visto, le diagnostican una enfermedad, diabetes. Entonces uno se pone a entender qué es la diabetes para poder abordarla. Entonces, eso mismo se hace en el duelo, entender qué me está pasando, ¿será que esto que siento es un error o es lo natural? Entonces ahí está la educación sobre el duelo. También espacio emocional, ¿para qué? No para reprimir lo que estoy sintiendo y seguir adelante y hacerme el fuerte, sino para permitirme sentir eso que surja para mí. Porque para cada persona puede ser diferente. Espacio físico para cuidar nuestro cuerpo, el vehículo que nos lleva. Espacio social para conectar con personas que me acompañen. Y espacio espiritual para las personas que estén dentro de sus creencias. Entonces, eso necesita el duelo, espacio. En su libro, Camilo, usted habla de los mitos frente al duelo. Y muchas veces las personas que están alrededor de quien tuvo la pérdida, estamos hablando del duelo por muerte, las personas tratan de cobijar a esa persona que lo está sintiendo el dolor, con frases de pronto como esto va a sanar, tranquilo, tú eres un duro, tú siempre te has sobrepuesto a todas las cosas en la vida, esto es una prueba más, no te preocupes, como que ya deja de llorar. Esas frases no ayudan. Fíjate que esas frases normalmente, si uno se pone a pensar, la gente no los dice con mala intención, ¿no? Pero el impacto de esa frase sí puede ser muy, muy dañino. ¿Por qué? Porque si tú estás llorando y yo te digo que no llores, no hay forma, porque así suene raro, no hay forma de desllorar, no hay forma de desentristecerse si estás triste. Entonces, más bien, en vez de reprimir la emoción del otro, la acompañamos, la sostenemos. Entonces, Ángela, ¿estás triste? Cuéntame, te escucho de manera imparcial. Eso es mucho más amable que, Ángela, ya no puedes estar triste. Claro. Karen, ¿tuvo acompañamiento usted para vivir ese momento frente a la muerte de Juan Sebastián y antes? O sea, el duelo suyo fue no solamente en la muerte, sino vivió la enfermedad con su hijo. ¿Tuvo ese acompañamiento de pronto de alguien, de un experto, una experta, alguien que le dijera, por acá es el camino, de pronto para que no sea tan duro? Bueno, sí tuve acompañamiento, pero no de una persona física, más bien espiritual. Yo hice un proceso espiritual. Inicialmente lo que hice fue respetar y entender la enfermedad de mi hijo, que me costó muchísimo. Después de su partida, entender la muerte. Y después de esto, lo que hice fue reunirme con muchas mamás que también hubieran perdido sus hijos por cáncer y que lo hubieran perdido hace mucho tiempo, para lograr entender primero si esto iba a sanar pronto, si ese dolor era llevadero, cómo iba a ser para vivir con ese dolor y con esa pérdida, esa ausencia. Entonces hablaba mucho con mamás y amigas que habían perdido a sus hijos y logré entender esto, pero no tuve un acompañamiento ni con apoyo psicológico ni psiquiátrico, no, el proceso lo llevé sola. El duelo no se supera, el duelo se transforma, es decir, la persona que tuvo una pérdida por muerte, digamos que toda la vida va a seguir con eso, puede superar, puede transformar, ¿qué puede hacer? Los que nos están viendo en ese momento a través de las plataformas digitales que dicen, llevo 1 mes, 3 meses, 1 año, 5 años y esto sigue igual. Es una pregunta tremendamente relevante porque lo primero que le dicen a uno cuando está en duelo es, tranquilo, ya lo vas a superar. Y entonces yo les pregunto, ¿uno qué tipo de cosas quiere superar? Uno no quiere superar que tiene una familia maravillosa, un trabajo que le gusta. No, uno quiere superar aquello que percibe como negativo. Es decir, estamos asumiendo que el duelo es malo, que el duelo es negativo. Acá yo les propongo una idea tal vez un poco disruptiva y es, el duelo no es malo. El duelo viene para ayudarnos. A veces, tal cual un profesional médico,
te quiere ayudar, pero te tiene que hacer algunos procedimientos incómodos. Y entonces esa incomodidad es parte del proceso de sanación. Por eso el duelo yo digo que no es para superar, sino para integrarlo a tu vida, para que haga parte de tu vida el duelo. Cuando hacemos eso, dejamos de estar en guerra con el duelo, lo abordamos desde la paz y el proceso es mucho más llevadero, mucho más ligero. Karen, ¿usted dejó de sufrir? Sí, antes tenía mucha angustia, no podía pensar en vivir, en continuar, y lo que hice fue que lo transformé. Yo tengo una frase que digo que el duelo es un camino muy difícil, pero que hay que atravesarlo. Y nadie le puede decir a uno cómo atravesarlo. Uno tiene que buscar esas herramientas para hacerlo, y yo lo transformé en lo que ahora hago, ayudar a otros. Hablemos un poco de su fundación. Fue creada en homenaje a Juan Sebastián. Sí. Funsebas nace con Juan Sebastián en vida, la constituimos como familia cuando vimos que él enfermó, y lo que buscábamos era que él ayudara a otros niños como él que sufrían de la enfermedad, porque él empezó ayudándolos con comida, ayudándolos con ropa, desde su habitación aún él estando enfermo. Escuchaba a las enfermeras mientras hablaban de esos niños que tenían dificultades económicas, que las mamás no tenían una chaqueta, no tenían un abrigo, y él les proporcionaba esto desde su habitación. Cuando Sebastián parte, nos deja este legado, ¿sí? Y nosotros como familia no sabíamos qué hacer. Yo estaba en un duelo, pero estoy muy, muy segura y convencida que esto fue lo que me ayudó a mí a atravesar ese duelo de una manera más fácil. Sanar ayudando a sanar. Podría ser como la frase que resume lo que está haciendo Karen con su fundación, Camilo. Correcto, eso en la tanatología se llama sublimar el dolor. Es decir, yo convierto algo que es tremendamente doloroso, tremendamente inquietante, y yo digo, a eso yo le voy a poner un propósito y lo voy a volver algo constructivo, y entonces el ejemplo vivo es lo que está haciendo Karen. A través de su dolor crea una fundación que ayuda a otras personas que viven la misma situación. Es una de las formas más hermosas de canalizar el dolor. El dolor no siempre es malo, siempre es incómodo, eso sí, pero si es malo o es bueno depende de uno, cómo la canalizo. Y el sufrimiento, o sea, el sufrir, porque el dolor está ahí, claro, se siente, innegable. Pero ¿qué es el sufrimiento entonces, Camilo? Porque estoy sufriendo por algo, es como que, no sé, es como que la mente la tengo como organizada o como dándome esa línea para seguir, no sé cómo explicarlo, de pronto usted me puede ayudar más. Claro que sí, el sufrimiento es el rechazo del dolor o del rechazo de aquello que ya es inevitable, ¿sí? Y entonces ahí justo en el libro hago la claridad, es muy diferente el dolor del sufrimiento, y es importante hacer esa diferencia porque cada uno se aborda de una manera diferente. Entonces, el dolor podríamos decir que es natural. La llegada a este mundo es dolorosa, tanto para la madre como para el hijo. El nacimiento es doloroso. Imagínense, está en la puerta de bienvenida el dolor y está en toda nuestra vida el dolor. Entonces es algo natural y además es algo útil. Yo siempre pongo el ejemplo que todos hemos estado cortando cebollita para el guiso o algo por el estilo y nos cortamos. Y eso genera dolor. Y ese dolor, ¿qué función cumple? A pesar de ser muy incómodo, cumple la función de que yo pare y le ponga atención a mi herida. El dolor del duelo es igualito. Ese dolor que surge dice, para, no puedes seguir como si nada tu vida porque pasó algo, tienes una herida, cuida tu herida. Ese es el dolor. El sufrimiento es luchar contra eso. Es luchar contra el dolor, es luchar contra lo que ya es. Y ahí entonces la mente empieza a quedarse en un bucle, en un loop de sufrimiento. Ese sí no termina. El dolor termina cuando la herida sana. El sufrimiento no. El sufrimiento termina cuando yo deje de luchar. Se trata de aceptar, o sea, es duro, ¿no? Es decir, acepto que se fue, acepto que no voy a volver a verlo, acepto que no lo voy a tener físicamente, pues nunca más. Y bueno, se encontrarán formas. Usted fue en la parte espiritual, cada quien mira la mejor forma de sanar y de aceptar ese dolor y ese duelo. ¿Aceptar es la palabra de pronto? Sí, lo que pasa es que a veces lo confundimos con resignación o con que me haya gustado o con que yo diga, no, entonces fue perfecto lo que pasó. No, aceptar es simplemente mentalmente dejar de luchar contra algo que ya pasó, básicamente porque ya pasó.
Yo no puedo devolver el tiempo, que es lo que es el juego de nuestra mente. Nuestra mente es como una máquina del tiempo que puede viajar al futuro porque se lo puede imaginar, puede viajar al pasado porque lo puede recordar. Entonces la mente dice, vámonos al pasado, arreglamos y en el presente entonces ya todo está bien. La mente puede hacer eso, el resto de nosotros no. Entonces es cuestión de convencer a la mente, eso que pasó, pasó, enfoquemos nuestra energía más bien en lo que está pasando en el presente. Aceptar la muerte de Juan Sebastián fue muy duro, Karen. Sí, muy, muy complejo aceptar su muerte, más no como tal su partida. Para mí, él sigue vivo, en mí. Él está en mi familia, en mis hijos, en la fundación. Funsebas es todo lo que él representa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que digo. Gracias. Las personas que están viviendo un duelo muchas veces son aisladas, por decirlo así, de un grupo de amigos. O sea, no lo invitemos o no la invitemos si vamos a una comida, porque como está triste, o sea, es como un rechazo de pronto benévolo, digámoslo así, porque es que está triste, no es para que entristezca, perdón, al grupo, sino como que viva su dolor allá solito. ¿Está bien o está mal eso de no quererlos como vincular, como abrazar en esos grupos donde hacía parte esa persona y que ahora, como está triste, como está con un duelo, entonces es mejor dejarla ya o, dicho de otra forma, nos puede dañar la fiesta? Yo te lo comparto desde la experiencia. He recibido decenas de personas que encima de su duelo por la muerte, por ejemplo, de un ser querido, ahora están en duelo por la pérdida de sus amigos, porque los dejaron de invitar, porque los dejaron de llamar. Entonces, ¿qué hace uno como amigo, como familiar, como conocido, como vecino? Uno pregunta, ¿quieres que te sigamos invitando? Sí, y a veces te voy a decir que no, y entonces no te lo tomas personal. O no, yo necesito un tiempo, búscame en 3 meses, búscame en 6 meses, o yo te busco. Pero entonces ya hay una claridad y no estamos asumiendo que vamos a herir al otro por invitarlo. Yo te comparto una anécdota muy rápida. Un hombre que yo acompañé en su duelo me decía, mira Camilo, a mí lo que me mantuvo a flote en el duelo fue que mi amigo me invitaba a jugar voleibol todos los sábados. Yo le decía, claro, el deporte, buenísimo. Y él me decía, no, yo nunca fui. Yo nunca asistí a jugar voleibol. Entonces él me decía, solo saber que contaba con él me mantuvo a flote. Eso puede ser acompañar el duelo, no tenemos que estar ahí encima. ¿Cómo le fue con su grupo de apoyo, Karen? Bueno, muy comprensivo, pero sí la palabra es acompañar y entender y ser empáticos que hay días que uno puede escalar montañas y hay días que no puede ni respirar. Y yo los llamo los días de lujo. Hay días que uno no quiere ni siquiera levantarse literal de la cama y hablar con nadie, entonces la red de apoyo es muy importante y que logre ser tan empático para entender que eso es cíclico. ¿Es posible dar consejo ya para finalizar? Ya vamos cerrando el programa. ¿Es posible, Camilo, usted con su experiencia, Karen también con su experiencia, decirle a una persona que está atravesando un duelo, mire, sabemos primero que todo que no es una línea, ¿no? Que eso va y vuelve. Pero a esas personas que nos ven, que están participando con nosotros aquí en las plataformas digitales de City TV, ¿qué les podemos decir? ¿Cómo llevar, cómo aconsejarlos sin entrar en esa parte íntima que solo quien lo vive es quien lo sabe? Súper. Sí. Yo creo que en primera instancia yo les diría que estén tranquilos que cada persona hace el duelo a su manera. Yo digo que el duelo es como los zapatos, cada quien tiene su talla. Entonces no estemos comparándonos que mi tía ya lo superó y este tío sigue mal y entonces yo estoy en la mitad. No, cada quien hace el duelo a su manera. Eso es algo que nos da tranquilidad de que si yo estoy triste hoy y el otro no, pues no pasa nada, es mi proceso. Otra cosa importante que yo les sugeriría es acompañarse, por supuesto. Hay profesionales de la psicología, de la tanatología, del acompañamiento de duelo, que es lo que yo hago, y nos entrenamos todos los días para acompañar específicamente esto, como cuando uno tiene una enfermedad, pues va al doctor específico de su enfermedad. Entonces, el duelo no es una enfermedad, pero sí vale la pena acompañarse. Y tercero, el duelo es para pensar un poquito menos, sentir un poquito más, y hacer bastante actividad física, que no se nos olvide eso para ayudar a nuestro cuerpo y que el cuerpo nos ayude. Karen. Bueno, yo diría que aunque es difícil, hay que atravesarlo, hay que sentirlo y hay que transformarlo en algo. Hay que transformarlo en algo, en un libro, hay que transformarlo en una historia de vida, en dar a otros. Hay muchas formas de transformar el duelo. Bueno, pues de esta forma despedimos Sala de Redacción, hoy con el tema del duelo. El duelo duele y eso está bien, dice este libro de Camilo Rusi, nuestro
compañero hoy de Sede Acá. Bienvenido siempre y síganos a través de las plataformas digitales de City TV. Sala de redacción.